Muy buenas traders, el conflicto en Oriente Medio ha alcanzado su siguiente fase. Ayer por la noche, Irán era bombardeada por parte de Israel, matando a alguno de los principales dirigentes tanto del proyecto nuclear como de la Guardia iraní. Y por supuesto, esto ha tenido una reacción inmediata en todos los mercados. ¿Queréis saber cómo esto afecta a vuestras posiciones? ¿Queréis saber lo que todavía este fin de semana queda por esperar? Y por supuesto, cuáles son las principales reacciones que podemos tener este lunes en función de lo que ocurra. Pues ya sabéis, bienvenidos a Invertir en Valor, el mejor canal de trading español. Ya sabéis que me podéis seguir en todas mis redes, que las tenéis en la descripción de este vídeo. Podéis dejar un like, un comentario y por supuesto, ya sabéis, seguirme, que es muy importante para no perderos todas estas noticias. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, voy a empezar hablando de lo que ha ocurrido, porque seguramente muchos de vosotros lo hayáis seguido en redes sociales, a través del telediario, a través de la prensa, en fin. Creo que difícil, ¿no?, que no os hayáis enterado, pero ¿cuál es la consecuencia fundamental? Recordaros que al final todo lo que estaba ocurriendo en el conflicto Oriente Medio y que hemos tratado enormemente en este canal dependía pues precisamente de esa región de Gaza, ¿no? Y concretamente de Hamás. Recordaros que Hamás era una de esas milicias apoyadas por el régimen iraní. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que parece que ya está prácticamente acabado Hamás y entonces pues Israel ha decidido dar el siguiente paso, acabar con aquellos que le financian. En este caso, concretamente, Irán. ¿Cuál ha sido, en este caso, el argumento que ha utilizado Israel para atacar Irán? Pues que prácticamente estaban a unas semanas de completar un proyecto nuclear que les hubiera dado más de 10 cabezas nucleares a Irán y, por lo tanto, lo que era una amenaza regional puntual parecería que ya era una amenaza nuclear y por lo tanto, pues Israel no podía permitir que el siguiente nivel de amenaza llegara. Por lo tanto, han decidido tomar esa decisión de bombardear instalaciones nucleares y, por supuesto, acabar con algunos de los líderes de su principal línea de ejército. Ya sabéis, la Guardia Revolucionaria iraní, que no es el ejército propiamente dicho, pero bueno, os podéis hacer una idea para simplificar términos. Entonces, esto, por supuesto, diréis, bueno, lo ha hecho Israel de manera unilateral. Si bien es cierto, lo ha hecho de manera unilateral con su propio servicio de inteligencia, el Mossad. Recordaros pues que en todo esto siempre tiene que ver Estados Unidos, o por lo menos Estados Unidos ha dado el visto bueno. Ya de hecho ha salido Donald Trump en algunas de sus publicaciones diciendo que Irán no ha querido llegar a ningún tipo de acuerdo, que les dio 60 días y que de esos 60 días hoy se cumplía el día 61 y que por lo tanto pues si no ven ningún cambio en este fin de semana, pues digamos que en este caso se verán obligados también a intervenir e incluso a darles rienda suelta a los israelíes para que continúen su línea de bombardeos. De hecho, los israelíes ya han dicho por parte de sus comunicados que al menos durante 2 semanas seguirán forzando a, en este caso, Irán a tomar una decisión. Claro, ya sabéis que Irán no es un país que esté solo, ¿no?, en este caso, sino que también Rusia, en este caso China y en este caso también Pakistán han dicho que van a apoyar a Irán de todas las maneras necesarias. Como ya sabéis, movemos en el apartado geopolítico una piedra y nos salen otras 5 más. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos los bloques de siempre. La Unión Europea, en este caso, pidiendo estabilidad en la zona, Israel apoyada por Estados Unidos e Irán apoyado por China y Rusia principalmente. Nada nuevo bajo el sol. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que pensad que Irán es uno de los mayores productores de petróleo. Sí, y esto pues tiene enormes consecuencias. ¿Por qué? Pues porque en este caso el bombardeo de Irán lo que ha hecho esta misma noche es hacer que el precio del petróleo llegara a tener un pico de subida del más del 10%. Hoy cerrando la sesión prácticamente cierra con un 5 y pico. ¿Y esto qué supone? Pues esto supone muchísima presión, pero no muchísima presión solamente para Europa, para Estados Unidos, sino una presión muy importante a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es que aumente la inflación y persistan los precios aumentados. ¿Esto le interesa a alguien realmente? Pues a efectos prácticos no. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que esto pues tiene efectos prácticamente en todos los mercados. Por un lado, el euro hoy caía. ¿Por qué? Como veréis en pantalla, aunque ligeramente ha corregido, ¿no? Pero hemos tenido una caída. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis que el dólar también sirve como divisa
refugio frente a estos conflictos. Y más sobre todo cuando al final, pues Estados Unidos, en este caso, pues no deja de ser al final el que tiene el arma más grande, hablemos claramente, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que igual que cuando comenzó el conflicto en Ucrania y en algunas de las fases del conflicto de Ucrania y por supuesto también en el conflicto que teníamos inicialmente en Oriente Medio, pues el dólar ganaba posiciones. Si bien es cierto, ya os lo he dicho esta semana, el dólar ni mucho menos va a recuperar posiciones que tenía precisamente porque tiene otros grandes elefantes pues que lo tienen atado de pies y manos. Pero el euro, pues en este caso, ha perdido fortaleza. ¿Por qué ha perdido fortaleza? Primero, porque al final el dólar no deja de ser esa divisa de refugio y por otro lado, porque el aumento de precios tan acusado del petróleo en tan corto plazo, pues afecta precisamente a uno de los continentes que más dependiente energéticamente es y por lo tanto no solamente esa falta de seguridad energética, sino que al final pues no es una divisa de refugio por mucho que le apetezca al presidente francés, pues en este caso le resta importancia al euro. Por supuesto, tampoco nos volvamos locos, es una cuestión puntual, de un día puntual y ni mucho menos va a cambiar la tendencia del euro dólar. Simplemente lo que va a hacer es ralentizar lo que estábamos viendo hasta hace tan solo unos días. De hecho, recordaros que en el día de ayer, antes de que ocurriera todo esto, el euro dólar marcaba máximos de este año 2025 y de hecho se situaba en uno de los mayores valores de los últimos 5 años. Por lo tanto, pausa y tranquilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con el dólar? Pues que probablemente el dólar se siga fortaleciendo ligerísimamente durante los próximos días si esto escala. De hecho, fijaros dónde está el punto de inflexión. El punto de inflexión está en este domingo, porque de hecho, como os he dicho, es el momento donde le han dado de ultimátum. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si me voy a fuentes, que las he estado consultando hasta el último minuto de preparar este vídeo, pues se comenta que por parte de Wall Street Journal y Reuters, en este caso, pues que podría incluso haber más ataques durante el fin de semana e incluso las represalias de Irán podrían darse. De hecho, la propia cuenta del gobierno de Irán ha dicho que incluso podríamos ver alguna explosión nuclear. No sé si se refieren por los bombardeos que pudiera haber desestabilizado alguna de sus plantas o incluso algo peor. En cualquiera de los casos, la situación no es nada positiva y por eso os digo que el dólar va a capitalizar parte de esta pérdida. También, por otro lado, puede que se llegue a un acuerdo este fin de semana, cosa que a mí me resultaría bastante extraño, porque tenéis que recordar que, en este caso, Irán ha sufrido su mayor ataque de los últimos 20 años sobre su propio suelo. Y ya recordaros que sufrió un ataque hace prácticamente unos meses y no respondió, vamos, unos cohetes, pero que la cúpula, en este caso, ¿no? de acero que tiene Israel, pues paró prácticamente todos. Por lo tanto, pues realmente fue algo más estético y más maquillaje. ¿Van a volver a consentir lo mismo y sobre todo cuando ha tenido un efecto muy importante? Pues yo ahí tengo serias dudas de que una segunda vez lo pasen por alto. En cualquiera de los casos, esto significa pues prácticamente un aumento de la tensión en la zona y por lo tanto, pues además como hemos tenido esos mensajes tan importantes por parte de las autoridades iraníes, yo creo que sería conveniente pensar que el dólar esta semana va a seguir al alza precisamente por eso. Europa moderará dependiendo del suministro, por supuesto, de petróleo, que ya os digo que se va a ver afectado, por supuesto, y por otro lado, dependiendo de si esto se larga toda la semana o no. En cualquiera de los casos, yo creo que esta semana próxima, teniendo en cuenta lo que pudiera ocurrir el domingo, que yo creo que no va a haber una reducción de la escalada, probablemente abramos el lunes con un 1,15, un 1,14 y medio si la cosa se vuelve tremendamente complicada en estos días. Ahora bien, hay que siempre abogar por la diplomacia. Parecía que era imposible conseguir muchos de los acuerdos que se han conseguido en los últimos meses y por lo tanto, pues bueno, creo que la barrera está en el 1,15, 1,1450 como mucho. En caso de llegar a un acuerdo o de no ocurrir esos bombardeos este fin de semana, pues ya os digo, se puede comer perfectamente la vela de hoy, incluso podemos volver al 1,15, 70, 75. Es decir, todo depende de si ocurre algo o no. Por otro lado, esto, pues me diréis, bueno, podéis poner indicadores técnicos. Sería engañarnos, ¿no? Por otro lado, nos podemos ir al oro. En fin, ya sabéis que el oro tiene mucho que decir en un día tan importante como el de hoy. Y además, el oro, fijaros que ha respetado perfectamente los 3.428 antes del cierre de la sesión. Creo que es importante destacar que en un conflicto geopolítico, como llevo diciendo siempre, vamos, prácticamente desde que está el canal, pues es lógico que el oro suba.
el oro sube, estamos teniendo incluso la posibilidad de irnos a incluso valores muy extremos, lo comentaba con algunos compañeros del canal de Telegram, que prácticamente, oye, si se diera el caso más extremo, como han dicho y como se ha trasladado, de que pudiera haber algún ataque, incluso alguna explosión nuclear, pues claro, el oro ya se iría a 4.000, pero es algo que no contemplo, no ocurrió en la guerra de Ucrania en más de 3 años, pues es muy difícil que pueda llegar a ocurrir algo así similar. Ahora bien, ya os digo, esto, si este fin de semana siguen habiendo ataques, pues muy probablemente volvamos a rozar la zona de los 3.475, incluso recuperar los 3.500. ¿Por qué? Porque los problemas que tiene el oro precisamente asociados al dólar no se han solucionado, se pueden ver ligeramente contenidos, pero el riesgo geopolítico va a avanzar y va a escalar exponencialmente. Y eso ya sabéis que la consecuencia no es otra que llegar a los 3.500 perfectamente. Este fin de semana puede que no ocurra nada, pero aún así no le auguro muchísimas correcciones. De hecho, de corregir algo, podría corregir hasta los máximos que tuvimos de 3.415. Prácticamente nada, con un recorrido al alza muchísimo más extenso. Por lo tanto, yo estaría atento realmente. Fijaros que se ha quedado la resistencia, la gente está pendiente de lo que pudiera ocurrir este fin de semana y en caso de que ocurran ataques, pues prácticamente la semana que viene está asegurado que el oro pues se va a quedar superando los 3.400 de muy largo y si no hay ningún acuerdo, ningún tipo de paz, incluso se siguen con esos bombardeos que ha dicho Israel que puedan darse 2 semanas, pues ya os digo, 3.450, 3.475, yo creo que habrá que escalarlo en puntos de 25 en 25 porque creo que el oro, vamos, creo que todos sois conscientes de que es que no hay posibilidad de que se reduzca. Por otro lado, el Bitcoin, pues bueno, pues lo que siempre os digo, no es un valor refugio, por mucho que nos lo intenten vender. De hecho, yo os dije en el día de ayer que iba a superar los 106.000. Efectivamente, eso ocurrió, pero fijaros que en el día de hoy incluso ha llegado a los 102.000. La gente ha decidido salir del Bitcoin, ha salido de todas las bolsas. Ya sabéis que el Bitcoin también capitaliza la entrada en general, ¿no?, de dinero en el mercado, en global, y por lo tanto, pues hay mucha gente que ha cerrado posiciones en el Bitcoin frente a las cuestiones que pudieran ocurrir. ¿Por qué? Pues porque hay otros activos mucho más interesantes. El oro, todo el mundo sabe que se revalorizan estas cuestiones. El dólar ha ganado cierta revalorización en el día de hoy y también le ha afectado al Bitcoin. Y, por supuesto, hay un activo que, como os he dicho, brilla precisamente porque en un conflicto como este puede llegar a subir. De hecho, el conflicto ya se habla de que si pudiera durar estas 2 semanas, no se extrañe ver el barril de petróleo en $80. Y como excepción a este vídeo, que ya sabéis que yo lo analizo en los directos que hago los fines de semana, pues podemos ver el petróleo. Yo el petróleo ya sabéis que soy muy partidario, soy muy partidario siempre de analizarlo porque yo ya os venía diciendo desde hace bastante tiempo que el petróleo era alcista. Vamos, y tenéis aquí los dibujos de los directos y ya te comenté que, bueno, que estaba prácticamente regalada este año y que lo más probable es que subiera. Por supuesto, no me esperaba una guerra. Esto también os digo, no hay nadie que supiera que esto iba a ocurrir y que iba a desembocar esta semana, y el que os lo dice miente, pero lo que sí os puedo decir es que fijaros, estamos coincidiendo ahora mismo con el precio de máximos que teníamos antes de la gran caída de abril. Es decir, hemos recuperado todo esto y la OPEP no ha reducido la producción de barriles. Por lo tanto, en caso de que haya una paz, muy probablemente veamos en el medio plazo los $65 y lo que dice Reuters y lo que dice Wall Street Journal y lo que dice Bloomberg. En caso de seguir el conflicto estas 2 semanas, no se extraña entrar en la zona de los 75-80, que puede ser una muy buena rentabilidad porque igual que da el oro mucho dinero, el petróleo también da muchísimo dinero y más cuando hay una volatilidad tan elevada que prácticamente en 3 días hemos subido el precio un 15%. Así que con esto me despido, espero que os sea de utilidad este vídeo porque la verdad es una semana que va a ser muy apasionante y encima recordaros que viene Powell con los tipos de interés en Estados Unidos, por lo tanto toda la actualidad, todo lo importante para que tengáis las mejores posiciones de trading aquí en Invertir en Valor. Así que desearos buen fin de semana, estad atentos al mercado y por supuesto nos vemos el lunes con más.